Hermanas y hermanos, nuevamente me da mucho gusto y una inmensa satisfacción y mucha alegría de estar compartiendo con ustedes en este día en su programa Creciendo en el Espíritu, que estamos transmitiendo a través de Ángelus TV y llegando a todas las familias y especialmente a nuestras comunidades cristianas que necesitamos de un crecimiento espiritual que nos lleve al conocimiento de la persona de Jesús y también del misterio de la Trinidad Santa, de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a quien siempre invocamos al inicio de toda actividad nosotros los católicos cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú estabas en el seno de Dios, nada te faltaba, ahí lo tenías todo y te quisiste hacer hombre. Tú no tenías necesidad de nosotros, éramos nosotros los que teníamos necesidad de ti. Nos hubiéramos perdido para siempre, pero ahora siendo uno como nosotros, nos comprendes, nos entiendes y nos amas. Siendo Dios con corazón humano, así como nosotros podemos amar a Dios, igual que Él nos ama a nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, yo te amo y me doy a ti con humildad, entrega, generosidad, con que María se puso a su total disposición. Jesús, Hijo de Dios eterno, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, que te formaste hombre en el seno de María, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, hechura divina del Espíritu Santo, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, que santificaste a tu madre en su seno, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, que hiciste de María tu primer sagrario viviente, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, que viniste del cielo para nuestra salvación, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, que nos divinizas al tomar tú nuestra naturaleza humana, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, que asumiste entera nuestra condición humana, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, que nos amas con un corazón como el nuestro, te adoro, te bendigo y te amo. Tú que nos muestras todo el amor del Padre, te adoro, te bendigo y te amo. Jesús, que al hacerte hombre nos haces hijos de Dios, te adoro, te bendigo y te amo. Señor Jesús, el Dios hecho hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios, quiero sentir tu inmenso amor, el amor que me tienes y que me demuestras al hacerte tan hermano mío. No te olvides, Señor, que tú vienes al mundo para hacer que yo suba por ti a las alturas del cielo. María, Madre mía, que desde la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas tienes la misión de formar en nosotros a Jesús como fiel colaboradora del Espíritu Santo, fórmame a mí según la imagen de ese modelo divino, Hijo de Dios e Hijo tuyo, para que refleje en mi vida toda la belleza de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridas hermanas y hermanos, en un programa anterior yo les decía que entrar en ese inmenso mar de sabiduría divina no agota nuestro conocimiento de la espiritualidad cristiana. Y porque conocer a Jesús, nunca nos cansaremos de estar contigo, le decimos al Señor nosotros. Conocer a Jesús en el amor de su seguimiento, de su misión, implica para nosotros el acto más grande de amor que como seres humanos podemos conquistar. Y por eso, al no agotar todo el conocimiento de la persona de Jesús, hoy voy a continuar hablando de ese Jesús
al que muchos decían, ¿y este quién es? ¿Quién es este del que se hablan tantas cosas? ¿Quién es este al que le obedecen las fuerzas de la naturaleza cuando aplaca los vientos? ¿Quién es este al que le obedecen los espíritus inmundos cuando le grita que salgan del ser humano? ¿Quién es este que bendice a los niños y tiene palabras de afecto para los niños, que los atrae? ¿Quién es este que no juzga como nosotros muchas veces tenemos una gran capacidad de llevarnos de encuentro y de juzgar a los demás? ¿Quién es este que lo vemos siempre alegre, siempre con una palabra, con un sentido de optimismo? Entonces la gente se preguntaba, ¿quién es este que domina fenómenos naturales, que tiene dominio sobre lo natural, más allá de lo natural? Sanar a un ciego de nacimiento, tocar a un leproso y que quede curado, en el proceso tocar a un muerto y que éste vuelva a la vida, que resucite, y ante su sola palabra que este muerto de 4 días, como era Lázaro, se levante y salga de su tumba, que le devuelve la esperanza y la alegría a aquella señora, la viuda de Naín, que va a enterrar a su único hijo, y él dice, bueno, pónganlo, y lo levanta y le dice, a ti te lo digo, muchacho, levántate, y se lo entrega vivo a su madre, que resucita a la hija de Jairo, que había también muerto. Ya la niña está muerta, no molestes al maestro, y él va. Que lo toca una mujer en medio de la multitud, porque tenía esta mujer 12 años de tener una hemorragia, y al solo tocar el manto de Jesús queda completamente curada, y él sabe que una fuerza de curación salió de él. Todas estas cosas que vamos nosotros leyendo en la Sagrada Escritura nos van haciendo a nosotros un esquema mental de lo extraordinario que es la persona de Jesús. Entonces, no se agota el conocimiento, y por eso tenemos que seguir formándonos. Nos hemos adentrado en un campo de la vida espiritual, mis hermanas y hermanos, que no es tan fácil de ir discerniendo. Por eso, cuando hablaba yo al iniciar esta serie de programas con el padre Leonardo, que es el vicario de Corquín, le digo, voy a crear un programa que se llama Creciendo en el Espíritu. Y me dice él, a tremendo rollo se va a meter usted, me dice, porque eso del espíritu mucha gente no lo entiende, y va y tiene que prepararse para dar programas. Es más fácil hablar de otras cosas, es más fácil hablar de la catequesis, es más fácil hablar de las comunidades eclesiales de base, que son cosas que nosotros hemos formado y son procesos que hemos llevado. Mejor póngale otro nombre. No, le dije, yo quiero entrar en el crecimiento espiritual porque me va a ayudar a mí y le va a ayudar al pueblo cristiano, porque yo siento, mis hermanas y hermanos, que la base de nosotros los cristianos para poder hacerle frente a toda crisis, a todo problema y dificultad en la vida, necesariamente es la base espiritual. La base espiritual, cuando nosotros estudiamos en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, nos comienzan a formar en 5 aspectos de formación que llevamos aproximadamente en los 8 años de estudio que tenemos en el Seminario Mayor, que se divide en 2 partes. Una primera parte es el conocimiento humano, que sería la filosofía con todas sus materias. La filosofía con todas sus materias, aproximadamente, no lo recuerdo muy bien en este momento, que son 45 créditos, o sea, me refiero a 45 materias para
sacar una licenciatura en filosofía, desde la filosofía antigua hasta amparado en la psicología, en la sociología y todas las ciencias auxiliares que nacieron precisamente de la filosofía. Eso nos da a nosotros la capacidad, mediante la formación que se nos brinda, de poder conocer la humanidad, la parte humana de nosotros, y que es todo lo filosófico. Filos, amigos, sofía, sabiduría. Entonces la filosofía es la amistad de la sabiduría. El amigo de la sabiduría es el filósofo. ¿Y qué es la filosofía? Sencillamente es, en palabras pobres, hacerle una pregunta a la pregunta, sin nunca darse por vencido, dando una respuesta. Esa es la filosofía. Hacerle una pregunta a la pregunta, sin dar una respuesta, sino seguir investigando, seguir escudriñando, hasta alcanzar un grado superior en la sabiduría. Entonces de ahí se pasa otros 4 años de formación con otros 50 créditos más, que son otras 50 materias, para alcanzar un total aproximado de 95 créditos, o sea, 95 materias en los 8 años, que sería la licenciatura en teología. Teo, Dios, logia, ley. Entonces ya sería la teología, el estudio de las leyes divinas. Eso en el seminario lo dividen en 5 etapas de formación. La formación intelectual, que es toda la materia, la formación humana, humano-comunitaria, la formación humana, que son todas estas clases de la filosofía, que toca lo humano en la psicología, en la sociología, en la cosmología y en todas esas materias, en la lógica, matemática y todo eso. Entonces ya la parte humana sería un aspecto, lo intelectual, lo humano, lo comunitario, que sería la relación mía con las personas, que sería toda la parte sociológica, la parte psicológica, que toca también lo humano, que es el yo soy, ¿verdad? Entonces, y luego el aspecto pastoral, que es todo el trabajo que tenemos y debemos realizar en la vida de nuestra vocación, y la parte más importante, que es el cimiento de nuestra vocación para ser sacerdotes, y sería la parte espiritual, que durante los 8 años la vamos estudiando, especialmente en el estudio de la Sagrada Escritura y de todas las ciencias auxiliares de la Sagrada Escritura. Entonces, ahí tenemos nosotros una formación muy completa para luego venirnos a enfrentar con la realidad y ser así sacerdotes según el corazón de Dios. Ahora, si no se tiene la vocación, si no se tiene la humildad y si no se tiene la espiritualidad y el espíritu de querer ser sacerdote desde la pobreza, la obediencia y sobre todo la castidad, o vamos a llegar a ser sacerdotes a la brava, no porque hemos sido llamados, sino a la brava, y vamos a ser malos sacerdotes, no vamos a ser según el corazón de Dios. Entonces, por eso ustedes deben ser comprensivos y saber, la formación es excelente. Sacan un material calificado para tener un corazón según el corazón de Dios. Pero recuerde que también nosotros venimos de seno de una familia que a veces ha sido una familia no muy integrada, que ha vivido conflictos, que ha tenido problemas y que quizá nosotros no pudimos superar o no quisimos superar situaciones pasadas y las venimos luego a reflejar ya en el trabajo comunitario o en el trabajo pastoral de nuestras parroquias. Entonces, de ahí no vamos a desmeritar todo el trabajo que encierra la formación del seminario donde nos hemos formado. ¿Por qué estoy explicando todo esto, mis hermanas y hermanos? Porque si nosotros teníamos que pasar por todo este proceso
imagínese usted, en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, tenía que pasar también todo el proceso del conocimiento de sí mismo y del conocimiento de quien lo había enviado. Por eso dice que Jesús se iba largo tiempo, subía al monte desde el atardecer hasta el amanecer a hablar con su Padre Dios. Y ese hablar con Dios, que no es otra cosa que la oración, le enseñaba a él el camino de su misión, qué es lo que tenía que hacer y de qué manera tenía que realizarlo. Y por eso Jesús, cuando llega a la sinagoga, se define a sí mismo como el enviado de Dios, como el que Dios ha enviado. Entonces, yo quiero que hoy entremos en una verdadera identidad, porque hemos venido hablando de la identidad de Jesucristo, el conocimiento que él tenía de sí mismo y de los muchos títulos que él conoce y sabe de sí mismo según el evangelista Juan, y que nosotros también conocemos acerca de la persona de Jesús. Desde el primer versículo y desde el primer capítulo del Evangelio de Juan vamos a encontrar títulos ya de lo que es Jesús. Frente a Dios era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es la semilla. La semilla es, dice ahí la palabra, pero el Verbo es la parte fecundada o la parte que fecunda para dar vida. Usted siembra una semilla y si esa semilla no tiene verbo, no va a nacer. Si esa semilla no tiene verbo, no va a nacer. Se lo explico así en palabras fáciles. En un granito de maíz, el verbo es lo que usted le conoce como el corazón del maíz. Ese corazoncito es el que todo el grano se pudre, pero ese corazoncito no se pudre. Ese corazoncito vive, nace y se convierte en una matita. En un frijol, usted le ve un puntito blanco en el centro al frijol. Ese es el verbo en el granito de frijol. Todo el grano se pudre, pero ese hilito blanco que tiene el frijol no se pudre. Ese es el que nace y se convierte en una plantita y da vida y luego nacen muchos granos más. Entonces, para que tengamos una idea, se lo explico también de una manera sencilla y que le gustaba antes a los muchachos de aquel tiempo, buscar el mango tierno, sacarle la semilla y le miraba unos puntitos rojos. Usted tal vez lo hizo alguna vez, yo lo hice más de una vez, y entonces le decían a uno, cada puntito rojo es una novia que usted va a tener, y yo le buscaba los puntitos y decía, yo voy a tener 2 novias, tenía 2 puntitos rojos. Esos puntitos rojos son el verbo en la semilla del mango, el que va a nacer, Entonces, si lo vemos desde el punto de vista humano, nos vamos a dar cuenta que la semilla en la mujer es el óvulo, en el hombre es el espermatozoide, esa es la semilla. Entonces se fecunda un óvulo de un espermatozoide y nace una nueva vida, que es usted, que soy yo y que es toda la humanidad. Para que tengamos una comprensión, porque dice el prólogo de Juan, en el principio ante Dios era el Verbo y el Verbo era Dios, pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, por la fuerza del Espíritu Santo, el Verbo, que era la semilla de Dios, se hizo carne, y esa carne entró en el vientre virginal de la Santísima Virgen María como arca de la nueva alianza y nació o fecundó en el vientre de ella la persona de Jesús. Se hizo carne, Juan 1:1. Y luego nos dice que también podemos reconocerle como la vida, y era la vida. También podemos conocerle como la luz. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. También lo podemos reconocer, y quien lo reconoce es Juan el Bautista, cuando dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Simón lo proclama el Mesías. A la llegada de la tarde le dice a sus compañeros: vamos, hemos encontrado al Mesías. Natanael, el amigo que encuentra Jesús también, dice proclamarlo Rey de Israel, y dice: tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice: tú me estás diciendo eso porque te dije que te vi bajo la higuera, verás cosas mayores que esas. Entonces, así, si seguimos avanzando y usted tiene una lectura reposada, tranquila, de todo el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que seguimos encontrando títulos acerca de lo que cada uno consideraba que era Jesús. Nicodemo lo nombra rabí, rabí que se define como maestro en el oriente. Y ante la samaritana ya comienza Jesús mismo a definirse. Ante la mujer samaritana Jesús se define como agua viva, cuando le dice: tú vas a volver a tener sed porque tómate esta agua. Si tomas del agua que yo te estoy ofreciendo, no vas a tener sed, y más bien saltarán de ti manantiales que darán vida eterna en ti y a tu vida. Entonces se declara agua viva. Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, si usted lo lee con paciencia y detenidamente, y sería bueno que lo leyeran también los hermanos de la denominación evangélica, dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, porque Jesús se define como pan vivo, y ese pan, dice, el que coma estará comiendo mi carne, y el que beba estará bebiendo mi sangre, porque mi carne será para él verdadera comida y mi sangre será para él verdadera bebida. Entonces, al definirse como pan vivo, Jesús, que ya antes se había definido como el verbo o la palabra, luego como la carne, como el Hijo de Dios, ahora se define como el pan vivo bajado del cielo. Asimismo, en el capítulo 8, en el versículo 12 dice, y aquí esta expresión es muy utilizada por los biblistas, por los exégetas y de la Sagrada Escritura: el yo soy, el que significa el echer, el yo soy, se define Jesús en sí mismo como Dios. Porque Dios le dice a Moisés allá en la zarza ardiente: dile al pueblo echer, yo soy el que soy. Entonces Jesús ahora en el Evangelio de Juan, que es la más elevada teología de los evangelios, Juan tiene la más elevada teología, el más elevado conocimiento de Jesús, porque recuerde que Juan escribe su evangelio después de tener muchas revelaciones en la isla de Patmos. Entonces Juan, cuyo evangelio data más o menos del año 99, 100 después de Jesucristo, ya tiene un conocimiento más claro, una espiritualidad más concreta, más avanzada. Entonces él tiene una definición más extraordinaria de lo que es Jesús, y lo define como en sí mismo, como el yo soy, la luz del mundo en primer lugar. Yo soy el echer, yo soy el pastor, el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchas otras definiciones que vamos a encontrar tanto en el Apocalipsis del apóstol San Juan, como en los Hechos de los Apóstoles y también en los Evangelios sinópticos acerca de la persona de Jesús. Pero yo me detengo en el Evangelio de Juan porque Jesús tiene una clara identidad, según San Juan, de quién es Él, porque Juan está contando lo que Jesús dijo de sí mismo, y Jesús se define en sí mismo como una, y ahí me quiero detener porque se define como una estima muy alta. Jesús, en su definición, se define como el todo y sabe en sí mismo quién es Él, y solamente una persona que sabe quién es también sabe a dónde puede llegar y también sabe qué puede hacer. Me refiero en el camino del bien, porque también existe el camino de los malvados, y hay muchos que saben qué quieren
y a dónde quieren llegar en el mal que provocan, en el mal que producen. Pero haciendo referencia a la vida espiritual, la persona de Jesús sabe quién es Él, qué hace y hacia dónde quiere llegar en el conocimiento que tiene, tanto de su persona como también de Dios. Porque Jesús es quien nos define quién es Dios. Y nos dice: Dios es Padre, Dios es misericordia, Dios es providencia divina, Dios es bondad, Dios es amor. Y Él mismo se define como el amor venido de Dios. Y define al Espíritu Santo como el amor que procede del Padre y del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y nos plenifica, o sea, nos revela plenamente. Esa se conoce como la plenitud de la revelación, que también lo vamos a vivir más adelante o en otro programa cuando toquemos el misterio de la Santísima Trinidad, la revelación plena de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que Jesucristo tiene un conocimiento y dice: el Padre y yo somos una sola cosa, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y todo el que me conoce a mí, conoce al Padre, porque yo he venido del Padre. Y el Padre y yo les enviaremos un Consolador, que es el Espíritu Paráclito, el Espíritu de la verdad plena. Entonces, mis hermanas y hermanos, con todo este conocimiento, en primer lugar, quiero que lleguemos a una conclusión. Primera conclusión: qué sorprendente la autoestima de nuestro Señor Jesucristo. Qué sorprendente la estima del Señor. Imagínense qué concepto tenía Él de sí mismo. Tenía el concepto de ser todo en su conciencia humana, porque estoy hablando de la conciencia humana de Jesús. Jesús hombre, Jesús histórico, tenía un concepto elevadísimo de sí mismo. Y lógicamente, al tener un concepto elevado de sí mismo, tiene también un conocimiento, un autoconocimiento de su persona, se conoce muy bien y tiene la capacidad también de conocer a los demás. Por eso tenía la capacidad de decirle a los fariseos: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que son como sepulcros que por fuera se ven bien bonitos porque están pintados, pero por dentro están podridos. Tenía la capacidad de decirle a ellos, a los maestros de la ley: ustedes cuelan un mosquito y se tragan un camello. Tenía la capacidad de conocer el corazón de las personas y tiene también esa capacidad de conocer nuestros corazones, porque Él nos conoce, sabe quiénes somos nosotros, conoce nuestra más oscura quizá intención, pero también conoce nuestras interioridades. Y el Señor, que lo sabe todo y lo conoce todo, que no se le escapa nada, entonces nos está pidiendo ahora, desde ese conocimiento que tiene de nosotros: ven y sígueme, toma tu cruz de cada día y sígueme. Y esa cruz de cada día, que son los problemas, dificultades, enfermedades, situaciones que ustedes pueden estar pasando, yo quiero pedirle ahora que las ponga en las manos de Jesús, el que dijo: los que estén cansados y agobiados, vénganse conmigo, que yo los aliviaré, que yo los haré descansar. Mi yugo es llevadero, mi carga es liviana. Pongamos hoy nuestras dificultades, problemas, necesidades en las manos de Jesús. Les invito a tener un momento de oración, de acercamiento a la persona de Jesús y decirle: Señor Jesús, tú que nos conoces, tú que sabes todo de cada uno de nosotros, tú que conoces nuestra vida y que nos conduces por el camino que nos has señalado, porque tú eres camino, verdad y vida, ayúdanos a amar tus mandamientos, especialmente el mandamiento del amor, el amor al prójimo y entre el prójimo al que está más cerca de nosotros, pero también el amor a nuestros enemigos, o aunque no fuesen nuestros enemigos, a nuestros contrarios, a aquellos que no nos quieren o que de alguna manera nos han hecho mal o nos han hecho sentir mal. Te pedimos, Señor, que hoy, por tu gracia y por tu fuerza, podamos amar, servir, perdonar. Danos un corazón que pueda reconciliarse, un corazón que pueda perdonar
y ayúdanos por intercesión de la Santísima Virgen María a crecer en la humildad, en el amor y en el servicio. Humildemente te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buen día a todos.